Hola, en esta tercera cápsula vamos a hablar sobre lo que son las entrevistas laborales. Esto es un concepto que muchas veces nos puede generar nervio, nos puede generar estrés o también lo podemos ver como un desafío. En esta cápsula te voy a enseñar cómo poder enfrentar estas entrevistas entregando herramientas que te permitan sentirte mucho más seguro o segura para estas instancias que pueden ser un estrés dentro de lo que son los procesos de reclutamiento y selección. Primero, para poder entender las entrevistas tenemos que saber los diferentes tipos de entrevistas que existen. Primero tenemos las entrevistas técnicas. Las entrevistas técnicas generalmente son por parte de personas que son jefaturas de área y que están buscando una persona para su equipo. En estas entrevistas técnicas van a buscar saber cuál es el dominio técnico que tienes sobre las habilidades específicas y también si puedes cumplir las funciones que son parte del puesto al que estás postulando. Luego tenemos las entrevistas psicolaborales que generalmente son dadas por psicólogos o psicólogas o parte de las personas que trabajan en recursos humanos y estas están orientadas a ver cuáles son tus habilidades, tus competencias y si estas se ajustan a lo que necesitas para el cargo. También se ven temas de motivación y también el fit cultural a la empresa y al equipo. Ahora te voy a explicar más adelante de qué se tratan las competencias. Y por otro lado tenemos las entrevistas grupales, que estas se dan cada vez menos pero se siguen dando. Y estas son aproximadamente en grupos de 3 a 4 personas donde se evalúa por medio de observación. Generalmente se presentan casos puntuales y se piden ciertas soluciones frente a esos casos, por lo tanto se te hacen preguntas relacionadas a tu motivación y al mismo tiempo a resolver algún problema o algún caso en puntual. Bueno, primero te quiero dar tips generales para todo tipo de entrevista y que te pueden servir al momento de enfrentarte a los diferentes tipos de entrevistas que existen. Ahora, luego de la pandemia, empezaron a aparecer mucho lo que son las entrevistas online. ¿Y qué tips te puedo dar para estas entrevistas online? Bueno, es muy importante, considerando que generalmente se da por medio de plataformas puntuales como Teams, como Meet, que puedas descargar esa plataforma antes de tener la reunión. Cuando te citen a la entrevista, puedes preguntar por medio de qué plataforma va a ser y prepararte descargando eso antes, probando tu conexión a internet. Asegúrate también que al momento de tener la entrevista cuentes con buen audio, buena cámara también. Es muy importante mantener las cámaras prendidas en esta instancia y también que el entorno dentro de lo posible donde se esté llevando a cabo la entrevista y lo que se vea detrás en la cámara sea adecuado. En el caso que no puedas tener eso, hay muchas posibilidades de entornos virtuales que nos ofrecen las mismas herramientas y que puedes ocupar. Bueno, en el caso de las entrevistas presenciales, que es algo que también puede seguir dándose, aunque cada vez menos, ¿qué te puedo recomendar? Es súper importante no llegar atrasado a una entrevista presencial y lo que yo hago generalmente cuando tengo que llegar a un lugar es utilizar herramientas como Google Maps o herramientas que me permitan saber cuánto me voy a demorar el trayecto de donde me citaron y siempre trata de calcular unos 15 a 10 minutos de anticipación al llegar al lugar ante cualquier inconveniente que se pueda presentar y si puedes lleva una copia de tu currículum, casi siempre lo imprimen ellos, las personas que te van a entrevistar, pero igual se ve bien que lo puedas llevar. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar de manera transversal, tanto para una entrevista online como una entrevista presencial? Primero, siempre cuidar lo que es la imagen corporal y también la presentación personal, considerando que estamos hablando de una instancia de entrevista que generalmente son de carácter semiformal o formal. Independiente que estemos en la casa, tenemos que hacernos cargo y cuidarnos de lo que es nuestra presentación personal. Otro aspecto que es muy importante es siempre mantener un ambiente de cordialidad y respeto, ya sea hacia las personas que te están entrevistando como viceversa. Tú también tienes que sentirte respetado por las personas que te están entrevistando, ya que eso es una señal muy importante de lo que es la cultura de la empresa y cómo te van a tratar a futuro. Entonces hay que ponerle harto ojo ahí de cómo te sientes tú en esa instancia, aunque sea una instancia de evaluación. Y otras cosas muy importantes, en el caso de que no puedas asistir, es muy entendible también, pero lo importante es avisar con anticipación, ya que es peor no llegar a una entrevista o no presentarse que avisar con tiempo. ¿Qué te recomiendo evitar en una entrevista laboral? Primero, algo que es muy importante es trata de nunca hablar mal de tu antigua jefatura o de tu antigua empresa, ya que eso al tiro levanta algunas banderas de posibles conflictos que se pueden haber presentado o también la empresa se pone en el lugar de que, en el caso que te entrevistan a futuro a ti, puedas hablar mal de ellos también. Por lo tanto, eso te recomiendo evitarlo. Otra cosa que te recomiendo evitar hacer es aparentar o mentir. Esto es algo que se nota en una entrevista y es muy importante que las personas que te están entrevistando te puedan conocer por quién tú eres realmente más que una imagen que tratas de vender en ese momento. Otro aspecto importante es cuidar la forma en que decimos las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? Es muy distinto decir
tuve muchos conflictos o tuve muchas situaciones difíciles en esta experiencia laboral, a decir, se presentaron situaciones difíciles, pero saqué un aprendizaje al respecto. Siempre te recomiendo que cuando hables de alguna situación compleja que hayas vivido, siempre lo hagas con un aprendizaje posterior a eso, a esa experiencia. En cuanto a las entrevistas grupales, ¿qué tips te puedo dar? Es muy importante, sé que esta instancia puede ser más estresante porque estamos con muchas más personas en un mismo lugar y se puede transformar en una dinámica de los Juegos del Hambre muy fácilmente. De hecho, tenemos una película que se llama El Método, que recomiendo mucho que la vean, que nos habla de una entrevista grupal pero llevada al extremo, ¿ya? Y eso quiero que me encantaría que pudieran ver esta película porque es todo lo contrario a lo que es realmente una entrevista grupal, nos habla como de a un caso extremo, ¿ya? Pero ¿qué tips te puedo dar para enfrentarte a este tipo de situaciones? Primero, infórmate sobre la empresa que estás postulando, porque seguramente te van a preguntar. También prepara una breve presentación sobre ti. Ahí vamos a hablar de lo que es un pitch elevator, que nos puede servir mucho como una técnica. También es importante que respetes los tiempos de conversación de las otras personas y que puedas agregar tu punto de vista. Trata de también aportar en la conversación desde una manera respetuosa, integrando quizás puntos de vista de otro, porque eso habla de colaboración. Y también te recomiendo preguntar sin miedo. Es importante que vayas a la entrevista y te muestres, no a un nivel extremo, pero sí que puedas tener ciertas interacciones con la persona que te está entrevistando, con los otros participantes. Y por otra parte, una recomendación, que al final de esta instancia puedas agradecer el haber sido entrevistado y sido considerado para esta entrevista. En cuanto a lo que es la distribución de una entrevista, ¿cómo generalmente vamos a encontrar las diferentes etapas de esta o cómo las podemos identificar? Primero siempre va a haber una presentación personal, donde te van a presentar ya sea la empresa, el cargo que estás postulando o las personas del equipo. Luego de eso viene toda una parte que es motivacional, que te van a preguntar cuáles son tus principales motivaciones, te van a preguntar sobre ti. Luego va a venir una revisión curricular donde van a revisar tu currículum, que es lo que hablamos, el documento que hablamos anteriormente, y van a preguntarte sobre tus experiencias laborales anteriores. Luego de eso va a venir una parte de competencias, donde te van a preguntar sobre situaciones concretas que hayas experimentado. Vamos a hablar en profundidad de esto más adelante. Luego va a venir una parte de autoevaluación, donde generalmente te van a preguntar sobre tus fortalezas y debilidades. También vamos a aprender cómo puedes responder estas preguntas de manera segura. Y posterior a eso te van a preguntar seguramente sobre tu disponibilidad y renta. Y eso ya sería el cierre de la entrevista, y en la parte final obviamente es muy importante que tú también vayas con ciertas preguntas hacia la instancia. Bueno, anteriormente les hablé sobre las competencias, que en algunas ocasiones en la entrevista nos podemos enfrentar a entrevista por competencias. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Y por qué se utilizan las competencias? Primero, las competencias son un conjunto de habilidades o conductas que hablan sobre el nivel de dominio que tiene una persona en una categoría de conducta específica. Por ejemplo, ejemplos de competencias son trabajo bajo presión, planificación, organización, orientación al logro. Esos son competencias, ¿ya? Y estas se desglosan en conductas específicas. Cuando te hagan preguntas por competencias, siempre te van a preguntar por situaciones anteriores que hayas vivido que estén asociadas a estas competencias. ¿Y por qué pasa esto? Porque las competencias son el mayor predictor a que una conducta se va a volver a repetir a futuro, si es que ya la realizamos anteriormente. Cuando nos enfrentamos a una pregunta por competencias, ¿cómo la podemos responder de una manera clara? Utilizando el modelo STAR. ¿A qué me refiero con esto? STAR es un modelo que nos permite separar nuestra respuesta y ordenarla para que esta sea clara al momento de explicar alguna situación que hayamos vivido. Cuando te enfrentas a una entrevista por competencia, te van a preguntar por una situación, por ejemplo, si hablamos de trabajo bajo presión, cuéntame alguna situación en la que te hayas enfrentado a un trabajo en la que tenías poco tiempo y tenías que sacarlo en un plazo acotado. Eso es una pregunta que nos habla, te están midiendo cómo trabajas tú bajo presión. ¿Cómo podemos responderla bajo el modelo STAR? Pensemos que STAR comienza con S, esa nos habla sobre la situación que vivimos. Luego tenemos la letra T, que nos habla sobre la tarea a la cual nos enfrentamos. Luego tenemos la A, que habla sobre las acciones que realizamos en torno a esa tarea o desafío al cual nos enfrentamos. Y la R, que hace alusión a los resultados que obtuvimos en base a las acciones que realizamos. Entonces, situación, tarea, acción, resultado. Ese es el modelo STAR y esa es la mejor forma de responder a estas preguntas por competencia. Aquí ChatGPT puede ser un gran aliado cuando nos enfrentamos a preguntas por competencias.
Si quieres, puedes buscar en ChatGPT y pedirle que te haga una pregunta por competencia sobre alguna competencia en particular que salga en alguna oferta laboral. Acá ponle harto ojo, a veces incluso en las mismas ofertas laborales nos aparecen qué competencias requieren para ese cargo y podemos preguntarle a ChatGPT que nos arme o nos formule una pregunta asociada a esa competencia. Así que en este caso ChatGPT puede ser tu aliado para poder ayudarte a ensayar este tipo de preguntas. También existe la posibilidad de que nos pregunten por nuestras debilidades y sé que esta pregunta puede ser algo difícil de responder. Aquí, ¿cómo podemos tener alguna idea quizás de las debilidades con las que contamos actualmente? Piensa en alguna situación en la que quizás te hayas propuesto una meta que querías cumplir y no llegaste al resultado esperado. Piensa en qué podrías haber hecho mejor o en qué quizás estuvieron algunos errores que cometiste. Esto te puede hablar de quizás de habilidades que están en proceso de ser mejoradas y que forman parte de lo que son tus aspectos a mejorar. Siempre trata de hablar de cosas más desde lo blando, más que desde lo técnico. Un tip muy importante que te voy a entregar es que nunca digas que eres perfeccionista cuando te preguntas sobre tus debilidades, porque eso nos habla de una baja autocrítica. Y también nunca digas que tus debilidades es hablar en público o la impuntualidad, ya que son cosas que no nos están entregando tu verdadero yo, sino que están tratando de dar una muy buena imagen de ti y eso también es percibido por las personas que te están entrevistando. Algo que te puedo aconsejar y que te puede servir mucho es que actualmente en la página y en el portal de Red Alumni UDP puedes encontrar test que te permiten conocer sobre tu fortaleza. También está el test DISC, que te permite también conocer un poco sobre cuál es tu perfil laboral y que nos puede de alguna manera entregar más información sobre cuáles son nuestros principales atributos y también aspectos a mejorar. Así que te recomiendo visitar la página del portal para que puedas acceder a estos test que están totalmente disponibles para todos los alumnos de la UDP. Existe una herramienta que puede ser muy útil al momento de responder preguntas sobre ti mismos, cuando te pregunten, te pidan que te presentes. Una de estas herramientas es el Pitch Elevator. ¿Por qué se llama así? Porque esta herramienta es utilizada en el mundo comercial para poder hablar sobre alguna idea o algo que quieras vender en el tiempo que se demora un ascensor en subir. Por eso hace referencia al elevator. Y esta herramienta te puede servir para hacer un breve resumen de quién eres al momento en que te pregunten en una entrevista tus principales atributos o una pequeña presentación sobre ti. Este Pitch Elevator nos va a permitir diferenciarnos y prepararnos y sentirnos seguros sobre lo que estamos comentando sobre nosotros mismos hacia otros. Por lo que te recomiendo empezar a armar un Pitch Elevator indicando cuáles son tus principales características, qué es lo que te diferencia de otros, cuáles son las acciones puntuales que pueden llevar a que aportes en un lugar para luego quizás aplicarlo en una entrevista laboral. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad para esta cápsula y en esta cápsula quiero que armemos nuestro propio Pitch Elevator. Acá nuevamente siempre nos podemos apoyar de ChatGPT para que nos pueda ayudar en todo lo que es la redacción para que genere una impresión perdurable en la persona que reciba este Pitch Elevator. Vamos a utilizar la siguiente estructura. Bueno, como cierre esta cápsula y luego de haberle entregado toda esta información, recuerden que es muy importante practicar nuestra entrevista para poder mostrarnos seguros cuando nos enfrentemos a estas. La idea acá no es aprenderse de memoria las respuestas, sino que saber qué es lo que quiero mostrar a otros, practicar frente al espejo aunque nos dé vergüenza, pero sí mostrarnos seguros y preparados al momento de enfrentarnos a esta entrevista. Así que ese es mi consejo, prepárenlas, ensayen, apóyense de la inteligencia artificial para poder tener una exitosa entrevista a futuro. Nos vemos en la próxima cápsula donde vamos a hablar sobre cómo desenvolvernos en una empresa una vez que ya fuimos seleccionados. Así que nos vemos.